Hola, shalom amigos, qué alegría poder continuar con estos videos transmitiendo las enseñanzas de nuestro Dios de Eloheinu, aquel que nos dejó claro su voluntad y que nosotros deberíamos continuar, avanzar y seguir en conocerle a Él. Es lo más hermoso y maravilloso que nos puede pasar en esta vida. Y cuando nosotros experimentamos este conocimiento de Él, no nos hacemos soberbios, no nos hacemos altivos como diciendo yo conozco a Dios, cuánto yo conozco de Dios, sino que al contrario, nos hace más humilde, nos hace que nosotros podamos ir renunciando a nosotros mismos para querer más y más y más de Él y llenarnos de su imagen, de su presencia, de su amor, de su poder. Qué hermoso es nuestro Dios. Y en este Shabbat, en este nuevo fin de semana, queremos compartir y continuar hablando acerca de las enseñanzas de Yeshua, de Jesús, en medio del pueblo de Israel, que tenemos que entender y ponernos en la mente o el pensamiento de los judíos de aquel entonces, porque ellos tenían la Torá, el cumplimiento de la Torá, pero había varias interpretaciones o formas de cumplir lo que estaba escrito en la Torá, porque estaban los Kohanim, que es los sacerdotes, que estaban los saduceos, que trabajaban en conjunto en la parte del templo, pero eran un poquito políticos, religiosos, estaban un poco más del lado romano para poder ellos tener ciertos beneficios y continuar en el oficio en el templo. Estaban los fariseos, que ellos estaban estrictos en cumplir con la Torá, y de esa ambición por querer cumplir la Torá se subían arriba de un pedestal y ellos daban órdenes y interpretaban ciertas leyes a su forma e imponían mayor carga al pueblo. Estaban los rebeldes, los que querían destruir al pueblo romano, al imperio romano, a los soldados, y siempre estaban allí en disputas, peleando, guerreando. Tenía una mente más guerrera, peleadores, de poder, Dios nos va a ayudar, nos va a dar el poder y la victoria frente al imperio romano y vamos a instalar el reino de Dios. También estaban los esenios, que eran un poquito más usaban mucho la imaginación, eran más de pensamientos espirituales y de señales y de visiones, y vivían apartados, no se querían contaminar con el pueblo. Ellos se consideraban los puros, los santos, y que Dios los había escogido para preservar la Torá. Había muchas enseñanzas, muchas interpretaciones, muchas corrientes religiosas de aquel entonces, y Yeshua, quien vino a manifestar realmente el pensamiento, la voluntad de Dios, tuvo que disertar, reprender, enseñar. Tuvieron disputas, peleas, discusiones con todas estas corrientes. Algunas son filosóficas, otras un poco más ajustadas a la Torá, pero él con tanta sabiduría, con tanto amor, con tanta misericordia, compasión, porque él veía al pueblo como ovejas que no tenían un pastor que los guíe. ¿Por qué? Porque había muchas enseñanzas, muchas corrientes de enseñanzas, de interpretaciones. Uno decía una cosa, el otro decía otra, otros estaban del lado de los romanos, el otro estaban en contra de los romanos. Entonces el pueblo de Israel no sabía hacia dónde dirigirse, como ovejas que no tienen un pastor que los guíe. Muy parecido a lo que hoy estamos viviendo. Hoy tenemos a YouTube, tenemos internet, tenemos varias redes sociales donde encontramos muchas enseñanzas,
muchas corrientes filosóficas, muchas corrientes religiosas, interpretaciones, mensajes, algunos muy buenos, otros más o menos, otros completamente errados, y un sinnúmero de cosas, pero lo más importante que tenemos que ver nosotros es a Yeshua, a Jesús como el buen pastor, el pastor que nos guía. Por eso él dijo que mis ovejas oyen mi voz y me siguen porque reconocen la voz del pastor. Y aquí hago un paréntesis. Pídale a Dios poder oír, interpretar, reconocer su voz para poder sembrar su palabra en el corazón y seguirla. No a tantos, no a tantas cosas, tantas enseñanzas, tanta información que nos confunde. Oigamos al pastor, pidámosle a él ese discernimiento, esa sensación de que esta es la voz. Yo entiendo y reconozco la voz de Dios, de mi pastor que me está hablando y enseñando. Y hoy vamos a leer los escritos de Juan en el capítulo 4. Vamos a leer bastante, pero voy a ir un poquito rápido para no extendernos mucho. Pero tenemos a Juan capítulo 4 desde el verso 4 hasta el 14, pero pueden leer toda esta parte cuando Yeshua se encuentra con una mujer samaritana. Dice que él iba de camino volviendo a Galilea y en el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, Yeshua, cansado por el largo caminar y la caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua. Entonces Yeshua le dijo: por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos, sus seguidores, sus alumnos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. Entonces la mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos porque consideraban que ellos eran gentiles o habían pecado al haberse unido con los gentiles. Judíos con gentiles no se unían, no podían tener hijos, no podían casarse, estaba prohibido bajo la ley. Entonces ella se sorprendió porque no había trato, lo rechazaban a los samaritanos los judíos. O sea que esta mujer se sentía rechazada por los judíos, por lo tanto vivían en su entorno. Ellos no podían ir a Jerusalén, no podían ir a Jerusalén a la fiesta, ellos no podían visitar ciertos lugares de recuerdo, de historia hebrea, ¿no? Bíblica, o de la Torá, del Tanaj, de las tumbas de Abraham. Entonces, pero ahí estaba la parte de los pozos de Jacob. Pero ella, al sorprenderse, le dice a Yeshua: usted es judío y yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pide agua para beber? Entonces Yeshua le contesta: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, le dice la mujer, usted no tiene ni una soga ni un balde, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Yeshua le contesta: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua
se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Y no continúo, ¿no? Para no extenderme, pero aquí la mujer es sorprendida, la mujer es como alumbrada por las palabras de Yeshua. Como había división entre samaritanos y judíos, los samaritanos creían que allí donde ellos vivían era el lugar de adoración a Dios, porque estaban en los pozos de los patriarcas, de los padres de Israel, ¿no? De Abraham, Isaac y Jacob. Por eso que ellos disfrutaban de los pozos de Jacob como la bendición, el agua que era tan necesaria en Israel. Ellos tenían esos pozos como una bendición que en Israel no estaban. No había esa cantidad de pozos donde ellos podían disfrutar de esas corrientes de agua que fluían en las napas subterráneas. Entonces Yeshua le pide agua, ella se sorprende: ¿cómo tú me pides a mí agua siendo judío? ¿No te das cuenta que eso no se puede hacer? Pero él le responde: si tú conocieras el regalo, la gracia de Dios, tú me pedirías a mí agua y te daría agua viva. Si conocieras quién es el que te está pidiendo, tú me pedirías agua. O sea, si tú te das cuenta quién soy yo, que no soy un hombre común y corriente, si tú supieras quién soy yo, y si nosotros seguimos leyendo, ella luego dice: tú eres el Mashiach, el ungido, el prometido, y tiene una relación muy hermosa en este capítulo 4, Yeshua con la mujer samaritana, que termina ella siendo transformada. Pero aquí quiero centrarme en las últimas palabras de Yeshua, porque ella le dice: ¿quién te crees tú? ¿Eres superior a nuestro padre Jacob? Porque ellos seguían las enseñanzas de Abraham, de Isaac y de Jacob, el ejemplo, el testimonio, lo que ellos vivenciaron. Para ellos era lo más importante. Tal vez en Samaria no había las reglas de la Torá, las reglas sanitarias, tantas reglas que imponían los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos no llegaban hacia Samaria, no iban a enseñar a los samaritanos, porque ellos los rechazaban, porque consideraban que eran pecadores, que ellos habían infringido la Torá. Pero Yeshua le dice: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero el que bebe el agua que yo le doy saltará en su interior, se transformará en un manantial de agua fresca que va a fluir, que va a correr en tu interior y te dará vida eterna. Y eso estaba relacionado con las profecías de Ezequiel acerca del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Dios que vendría para todos aquellos que creían en el Mashiach, que iban a creer, que iban a ser perdonados, que iban a ser transformados, que iban a ser comprados para Dios, redimidos para Dios. El Ruach HaKodesh venía a tomar ese simbolismo del agua en nuestro interior que da vida, así como el agua sacia nuestra sed. Cuando tenemos sed, cuando estamos desesperados por agua, el agua nosotros nos refresca, nos da vitalidad. Es tan importante el agua en nuestro cuerpo. Pero aquí Yeshua le está hablando acerca del agua espiritual que el hombre necesita para vivir, tener la plenitud de vida, ser saciada la sed del alma, la sed de nuestro espíritu, para tener una vida completa, una vida plena. Y es por lo que dice Yeshua: el que bebe de mi agua no tendrá sed jamás, sino que tendrá esa vida eterna, ese fluir de vida interior que está constantemente corriendo dentro nuestro, que nos levanta, que nos da ánimo, que nos da vida y nos expande y nos desarrolla y nos hace acercar al Eterno y ser alumbrados por Él y conocerle a Él, y no tendremos más sed. ¿Por qué? Porque ha sido saciada la sed de nuestro interior. Qué maravilloso. Ojalá Dios quiera que en este Shabbat experimente
ese fluir, esas corrientes de agua viva en su interior, que va a refrescar su vida, que va a sanar su vida, que va a vitalizar su vida, que le va a dar fuerza, que le va a dar realmente la plenitud de vida que tanto se está esperando en la gente cuando uno conversa, cuando están secos por dentro, cuando hace falta el agua, vidas secas, vidas sin sentido, vidas que no saben a dónde ir, vidas que están desahuciadas, rechazadas, que están amargados, depresivos, con heridas del dolor, más en este tiempo que estamos viviendo de separación, de distanciamiento, de tantas malas noticias. Hay una sequedad, hay un vacío interior, pero aquí Yeshua le dice: si conocieras el regalo, este es el regalo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Allí un judío religioso le preguntó a Yeshua, y la respuesta es: cree. Si puedes creer, ¿quién es Él? ¿Quién es Yeshua? El dador de vida, el dador de la vida eterna. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el agua viva que necesita tu ser. Cree en Él, porque la mujer samaritana podría haber dicho: ¿y ahora? ¿Pero cómo voy? Entonces, no es por obra, no es por lo que yo haga, sino por lo que Él hizo por nosotros. Y al creer y recibir ese regalo de Dios, es donde la presencia del Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, viene a morar, viene a saciar esa vida que nosotros tenemos seca, sin sabor, sin ganas de vivir. Y ese rechazo que sentimos a veces en la sociedad, de sentirnos no escuchados, no comprendidos, se va, se disipa, porque ahora el dador de vida viene a morar en nosotros. Y tenemos la vida eterna, la vida verdadera, la vida que fluye en nuestro interior, una vida abundante. Le mandamos un abrazo enorme a ustedes. Pídale a Dios sabiduría, pídale al Eterno conocimiento, entendimiento, poder oír su voz, la voz del buen pastor que lo va a guiar a pastos, a comidas verdaderas que lo van a nutrir. Y también pídale y crea que Él le dará esa agua viva. Crea a este regalo de Dios, que Él es el poderoso, que Él es eterno, que Él es soberano, que es grande, maravilloso Dios, que le va a otorgar esta agua viva que va a saltar, que va a hacer un manantial en usted para vida eterna. Les amamos con todo el corazón y pedimos a Dios por usted y su familia, que los guarde, los bendiga y les prospere en todo. Shabbat Shalom.